力を渡した時に言ったことを覚えているかい？食え。Ficción. Desde aquí la serie para abajo. No quiero eso. Quiero que ella piense en mí y en ningún otro por el resto de mi vida, ni casa con otro, aún después de que yo muera. Quiero estar en su pensamiento por al menos 10 años. Tío, ¿qué estoy leyendo, tío? ¿Qué estoy leyendo? ¿Me estáis vacilando, tío? ¿Qué es eso? Es un maricón. No, es un maricón, mirá. Y se está riendo. Vamos a ver. Para. ¡Sí, ahí! O el de abajo. Quieres ganar limpiamente, basura, escoria. Me cago en tus putos muertos, eres una mierda. Muérete, suicídate. Suicídate, pedazo de mierda, suicídate. Suicídate, es que suicídate. ¡Mámame la puta! Adiós, gran árbol de Deku. O sea, XD, ¿no? ¿Qué quieres? No me chistes. No soy gay, pero soy peruano y tengo una fantasía donde Perú invade Chile y Chile tiene que exportar esclavos femboys para satisfacer oficiales peruanos de alto rango. Me imagino que soy un comandante poderoso alto con una mandíbula cuadrada y con músculos masivos. Mi femboy es un pequeño chileno tímido con piel pálida que vive. El futuro del arte está en el porno furro. Vale, y os podéis reír. No quiero mamá. Y sarcástico. Pero no es mentira. Si tú sabes dibujar porno furro, nunca te va a faltar punk sobre la mesa. Torcubet be like. Torcubet. Un meme mío, yay. No. Torcubet, que estoy muerto en el suelo. 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 Torcubet, hijo de puta, que estoy muerto en el suelo. Torcubet, que estoy muerto en el suelo. Torcubet, que estoy muerto en el suelo. No sé quién es. Mira, puedes hacer esto mientras dice happens o copium. Por favor, te lo pido. Happens. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo dijo! Lo dijo. Es que no tiene sentido, Pico. Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y sí, después de la intro más larga en la historia del canal, 3 minutos de intro, pero bueno, valía la pena, me quedó muy mela. Llegamos al tema principal, y es que el Belce Team ha acabado. Dicho por el mismo Belce, algo que ya prácticamente podíamos intuir. Las cosas no eran igual, no habían juntas, las juntas eran de los tres mismos. En caso de Belce era Belce, Pico, Guido y Blasco, pero por otro lado Perico nunca se unía, Darkrai nunca se unía, o sea, no era el team en conjunto, la plantilla original o la plantilla nueva la que se juntaba en sí, ya eran casi que todos por su camino y sus conocidos. Así que en este video vamos a ver cuáles son las consecuencias de este hecho y les mostraré por qué no todo está tan mal como se ve, cómo este hecho no trae tantas consecuencias negativas. Así que iniciemos lo más pronto posible, o sea ya. Todo comienza en un 15 de junio en el cual Belce decide volver a hablar del tema Esther y Pooh, del cual yo no voy a tratar absolutamente nada. Perico es un amigo mío y la verdad es que yo no voy a ni siquiera dar mi opinión porque es algo muy personal, es algo muy privado y no quiero molestarlo de ninguna manera. Pero bueno, Belce retoma el tema porque ya le estaban pidiendo consecuencias. Y la verdad es que él no puede hacer consecuencias porque no hay cómo aplicarlas. Primero, porque él expresa que el Belcetín ya no existe. El Belcetín como se conocía ya no existe. Sus integrantes están muy apartados, no están juntos, no hay forma de juntarse
¿sí? Ya todos están por su lado, como ya lo expresé, por lo cual pues no hay ninguna forma de poner consecuencias, además de que él expresa el que, bueno, aunque sea el líder, sea el que comanda, no tiene esas responsabilidades, entonces que no se las atribuyan a él. Pero bueno, de todas formas es algo que se confirmó y ya al haberse confirmado, por ende, el hecho y la situación se da. Y la situación es que el Belce Team acabó. Lo que queda son sus restos, que son el Darkrai Team, el Belce Team chiquitico, que es Belce, Guido, Blasco y Pico, y el Peri Team. Esas tres agrupaciones, esos tres subconjuntos. Muchos miembros han dado su opinión, han mostrado su respeto, han mostrado su agradecimiento por haber sido parte de este proyecto, lo cual me parece muy bien y muy acertado por parte de cada miembro. Y parece ser que su posición final va a ser como que el Belce Team como conjunto original va a quedar como un bonito recuerdo y una bonita experiencia dentro de sus corazones. Y la verdad me parece perfecto, me parece una posición simple y llanamente respetable y que todo mundo puede adaptar a ella e incluso integrar. Porque la verdad es la posición que debemos tomar, aceptar que esto pasó, que ya no hay vuelta atrás y bueno, quedarnos con el bonito recuerdo. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte y seguramente la última del video, que es las consecuencias del hecho y les voy a mostrar por qué esto no es tan negativo. Para ser sincero, y ustedes me pueden dar la razón, esto es lo mejor que le pudo haber pasado al Belceverso y a todos los integrantes que estuvieron en él. Simple y llanamente porque ya íbamos en una decadencia muy fea. Como les dije, no se juntaban, no había ganas de hacer algo más, no había cositas, ¿sí? Entonces lo mejor era ya darle el punto final y eso fue lo que se hizo. De esta manera, pues ya ahora va a haber mucha más libertad porque ya no van a estar encerrados en un solo conjunto que ni siquiera ellos querían estar. De manera en la cual tanto Darkrai como Perico como Belce van a poder hacer todo lo que ellos quieran sin ningún tipo de restricción. Además de esto, bueno, ya sin tener el Belce Team ahí, sin tener esa responsabilidad extra, van a poder hacer lo que ellos quieran y desean. Y verán, les aseguro que va a ir todo a mejor. Todo va a mejorar, la verdad. ¿Por qué? Porque de esta manera ya no van a haber tantas polémicas, ya no va a haber tanto problema y tanto lío, debido a que el Belce Team ya no existe, debido a que el principal problema, que era ya no querer juntarse, ya no existe. De esta manera podemos ver un mejor futuro, de manera en la cual todas las personas que estaban en el Belce Team van a estar más cómodas, porque ya no deben de callarse de las cosas que les molestaban, o ya no deben de ignorar las cosas que ellos saben que no deben ignorar. Al ya no haber las interacciones forzadas, al ya no haber necesidad de forzar las cosas, todas las personas que estaban restringidas ahora van a ser libres, de manera en la cual tenemos el segundo subpunto, que es que el futuro del Belceverso parece ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya parece que los caballeros del Belceverso también no van a dejar de existir, entonces eso, gracias a Dios, también va a ayudar mucho. Hay nuevos creadores de contenido muy potenciales en el Belceverso que la verdad sí que atraen, sí que divierten, sí que de verdad tienen un gran potencial y que les aseguro que no van a perder su tiempo al verlos. Y por eso es que no es tan feo este final del Belce Team, porque simple y llanamente era lo que tenía que pasar. Y ya que pasó, lo tenemos que afrontar y ver hacia el futuro. Porque este futuro que nos aguarda no es malo, sino que va a ser uno bueno en el cual vamos a ver que esta fue la mejor decisión. Así que con eso me despido, gente. Muchísimas gracias por ver y Gintama, una puta mierda.